tengo una entrevista muy especial y hoy se encuentra con nosotros un médico que por primera vez nos visita hoy aquí en Arriba Corazones y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros el doctor Rodrigo Gómez. Él es médico especialista en hematología y trasplante de médula, que eso es bien importante tratarlo y más que estamos en el día del cáncer de niño. Entonces vamos a platicar respecto a esto, un tema muy, pero muy importante que nos trae el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, vamos con esto. Primeramente, platíqueme su especialidad. ¿Qué es lo que hace esta especialidad principalmente? Sí, pues los hematólogos nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la sangre y sus componentes, y dentro de eso pues entran algunas enfermedades tan comunes como la anemia o algunas más complejas como las leucemias. Entonces vemos desde temas benignos hasta temas malignos bastante, pues que son muy conocidos como las leucemias y temidos, ¿no? Perfecto. La leucemia le llamamos, leucemia es ¿qué, doctora? ¿Qué se enfoca la leucemia? Pues así como puede existir un cáncer que se origina de mama, de vejiga, de próstata, también en los componentes de la sangre que se encuentran circulando puede haber un crecimiento sin motivo y llamado maligno por la medicina. Una leucemia es un cáncer de las células de la defensa prácticamente. Puede ser de muchos tipos dependiendo de qué estadio de diferenciación tenga, pero los más conocidos son los infantiles por la popularidad que tienen, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre las necesidades de hemocomponentes en el trasplante de médula, ¿verdad? ¿Qué entendemos por esto, doctor? Pues los hemocomponentes son todos los productos que nosotros tenemos en la sangre y cuando nosotros los extraemos por medio de una donación se convierten en hemoderivados. Por ejemplo, cuando las personas comentan que tienen transfusiones de sangre o transfusiones de plaquetas, estamos hablando de estos hemoderivados. Todo eso no lo podemos obtener de ninguna otra forma que no sea por el altruismo y la buena voluntad de las personas que van a donar a los bancos de sangre. Es muy importante para la terapia de muchos tipos de cánceres y ya un poquito más especializado en el trasplante de médula ósea y otros tipos de trasplante, que pudiéramos tener esto porque cambia completamente el pronóstico de los pacientes. Ahora bien, ¿cómo se trata a un paciente que tiene esta necesidad, doctor? Pues esta necesidad no es algo que sea únicamente en los pacientes con cáncer. Seguramente en algunos programas incluso se pide apoyo de la comunidad para donación. Si un paciente necesita un componente, necesita buscar a alguien que sea compatible, del mismo tipo de sangre y algunas otras cosas en específico cuando hablamos de trasplante. Y se le pasa lo que se está requiriendo en ese momento. Por ejemplo, si un paciente tiene riesgo de sangrado y tiene plaquetas bajas, se le pasan algunas unidades de plaquetas, o si tiene alguna anemia severa, sangre, glóbulos rojos. Trata un tema muy importante que yo le quiero preguntar, doctor. Vas al hospital y que está muy grave el niño tal y que tiene cáncer, en fin, que necesita plaquetas. Y los familiares dicen, ¿cómo que plaquetas? Pues no necesita sangre. O sea, vamos a explicarles esto, ¿no, doctor? ¿Qué son las plaquetas? A mí se me hace esto muy interesante, doctor. Sí, pues dentro de la sangre que nosotros vemos como un líquido de color rojo, básicamente lo que nosotros encontraríamos si lo examináramos sería un líquido en el cual están flotando básicamente 3 tipos de células que produce la médula ósea, que es la fábrica de la sangre. Las células rojas, que cuando faltan ocurre anemia. Las células de la defensa, que se conocen también como glóbulos blancos, y las plaquetas. La función de las plaquetas es hacer tapones cuando existe una herida, que después puede venir otro componente de la coagulación para poder sellar completamente. Entonces, cuando un niño o un enfermo tiene disminución de plaquetas, el principal riesgo que tiene es de sangrar. ¿Y ahí qué vamos a hacer entonces? Pues además de que los médicos seguramente están buscando la causa por la cual faltan las plaquetas, necesitamos reponer en ese momento para mantener la seguridad en el estado de salud del niño o de la persona enferma. Necesitamos transfundirle plaquetas y no hay otra forma de obtener plaquetas que no sea por la donación de un altruista o de una persona que quiera ayudar a esa persona. Sí, porque te dicen, necesitamos donadores de plaquetas, necesitamos donadores de sangre.
O sea, ¿qué diferencia hay eso cuando estás donándolo? Ya al momento de donar, pues es un proceso que para seguridad de los pacientes tienen que pasar por varias barreras. Una persona lo que básicamente puede donar son 450 mililitros aproximadamente de sangre total. O sea, si yo conecto la jeringa, saco 450 mililitros por una máquina y de ahí nosotros podemos fraccionar o separar los diferentes tipos de células que están ahí que comentamos. Las células rojas, que son los paquetes globulares, y las plaquetas, que es lo que se concentra de alguna parte. Existe otro producto que tiene muchísimo mayor calidad de contenido y de función de las plaquetas, en la cual una persona puede donar lo equivalente a 6 o 7 concentrados plaquetarios, que serían 6 o 7 donaciones de sangre total. Y es un poco complicado a veces y escuchamos a las personas que batallan para conseguir donadores de plaquetas porque son donadores muy especiales y muy específicos. Solamente 1 de cada 4 personas que van a hacerse el examen son candidatos a donar ese tipo de producto que se llama aféresis plaquetaria. ¿Y por qué? O sea, ¿por su tipo de sangre? No es tanto el tipo de sangre, sino la constitución física de la persona. Debe ser una persona, sobre todo, que aguante el procedimiento porque pues como es un flujo alto el que requiere la máquina para extraer plaquetas, tiene que tener venas gruesas. Ya sabes, este tipo de personas que a lo mejor van al gimnasio, tienen sus venitas más gruesas y aguantadoras. Además de cumplir con todos los otros requisitos que se pide por seguridad para que puedan donar sangre, como por ejemplo que sean personas mayores de 50 kilos, de preferencia mujeres que no hayan estado embarazadas, que no tengan alguna enfermedad o que estén recibiendo algún tipo de medicamentos, etcétera. No tatuajes, no nada por el estilo. Pues ahora ya todos estaban ¿Cómo tatuados. Estamos con eso? Pues es que dicen, no, es que yo sí estoy muy fuerte y todo, pero estoy tatuado y no puedo yo donar. ¿Es cierto o falso? Realmente cada banco de sangre tiene sus estipulaciones, pero en general, ya mundialmente, pues es muy difícil, yo creo, encontrar a alguien que no esté tatuado. Entonces, después de 18 meses, si tienes unas serologías negativas, que son pruebas que se hacen cuando vas a donar para asegurarte que no tengas hepatitis, que no tengas VIH, puedes donarlo. Entonces, las personas tatuadas están bien recibidas en todos lados. A ver, doctor, vámonos con las plaquetas. Aquí menciona usted entonces, para extraer esto, ¿es una máquina la que te está entonces bombeando y sacando las plaquetas directamente con todo y la sangre o cómo está eso? A ver, explíqueme, doctor, sí, porque eso está bien interesante. Ok, existen 2 tipos de donación, básicamente, como te digo. Una es conectar a la persona con una agujita y en un circuito extraes 450 mililitros de sangre total. De ahí ya nosotros nos encargamos de fraccionar y separar los distintos tipos de componentes. El otro tipo sí es un tipo en el cual es una máquina bastante especializada que se encarga de, con un alto flujo, sacar la sangre, separar dentro de la máquina las plaquetas y devuelve al paciente o al donador todo el resto de los componentes, incluyendo células rojas, células blancas y el plasma. Entonces es un producto muy concentrado, de muy alta calidad y que sirve mucho a los pacientes. Fíjense qué tan importante es. Ahora, si yo estoy fuerte, sano, hice este procedimiento, ¿cuántos meses tengo que esperarme para volver a hacerlo? De hecho, el procedimiento de aféresis solamente tienen que esperar 15 días para volver a hacerlo. Aféresis plaquetaria. Plaquetaria. Solamente 15 días pueden volver a donar. Fíjese, doctor, qué tan interesante es su plática, el saber si vamos a donar sangre, si podemos donar nuestras plaquetas. Las plaquetas, ¿qué pasa? Las plaquetas a la hora de esto son muy fuertes las plaquetas. O sea, al transfundir estas plaquetas, ¿puede tener alguna reacción el paciente? Claro, eso es una de las cosas más importantes. Pues tenemos que estar conscientes que cuando nosotros transfundimos algo al cuerpo, a la sangre, y sobre todo la sangre de otra persona, es algo que el cuerpo no conoce. Entonces, por eso se hacen pruebas básicas de compatibilidad. Y aun cuando sean compatibles, las personas sí pueden llegar a presentar alguna reacción. Entonces, pues sí puede haber algunas reacciones de rechazo, digamos, de las plaquetas, aunque eso es un poquito ya más raro con todas las pruebas que se hace. Depende del paciente y cuánto ha sido transfundido, etcétera. A un paciente, ¿cuántas plaquetas puedes transfundir? O sea, ¿qué límite tiene? No existe un límite, es hasta que obtengamos cifras seguras. En procedimientos como por ejemplo un trasplante de hígado o trasplante de médula, puede ser que diario requieran transfusiones hasta que se recuperen, porque es muy importante decir que es un apoyo, ya que nosotros necesitamos tratar la enfermedad que está haciendo que no se produzcan o que se destruyan las plaquetas. Por mientras que eso sucede y se resuelve esa enfermedad, los apoyamos a los pacientes con las transfusiones de plaquetas. Aparte de ser una persona fuerte que done para las plaquetas, en fin,
¿Se necesita el tipo de sangre? Sí sé que usted lo menciona que debe de ser compatible, pero hay cierta sangre que no te da tanto de plaquetas o que no se puede dar tanta plaqueta. Pues realmente hablando de plaquetas, existe un poquito más de laxitud en ese tema. Cuando es transfundir glóbulos rojos o sangre, bolsas rojas que se ve cuando se transfunden, eso sí es muchísimo más tiene que ser más específico y compatible. ¿Cuántos tipos de sangre tenemos, doctor? ¿Y cuál es la más, digamos, la más común y la más difícil? Pues existen básicamente 8, es A positivo y negativo, B positivo y negativo, AB positivo y negativo y O positivo y negativo. Creo que la más complicada de obtener aquí en México, porque depende mucho de la población, sería O negativo. O negativo. ¿Y es difícil de conseguir? Es complicado, pero... Es complicada, pero no es difícil. No es imposible. Y de hecho, aquí en México existen algunas poblaciones que se han reportado dentro de los Altos y estas regiones que tienen varios gente que es de ese tipo de sangre. Entonces, aquí en Jalisco hay muchos donadores que pueden hacerlo. Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Me quedó muy clara esta plática. Nos enfocamos mucho a las plaquetas, pero esto es de veras muy importante que lo sepa nuestro público. Sí, agradezco mucho la invitación y sí quisiera solo agregar que a raíz de la pandemia de COVID bajaron mucho las donaciones, pues por cosas que son obvias, ¿no? De que no puede haber tanta aglomeración de personas, que algunos se enfermaron, etcétera. Pero los enfermos siguen estando ahí. Hay mucha gente aquí en Jalisco de muy buen corazón y son sanos, son personas de bien que podrían ayudarnos. Entonces, acérquense a sus bancos de sangre o pidan informes para donaciones altruistas. Es algo que están salvando hasta 3 vidas. Trató el tema de COVID. Una persona entonces que tuvo, ¿a los cuántos días o meses puede donar ya sangre? Ahorita porque hay gente que les gusta donar sangre, claro, que están al momento, al tanto. Sí, es algo que se está pues tratando de definir a nivel mundial, pero ahorita las precauciones son alrededor de 3 meses. 3 meses, entonces por eso ha bajado demasiado. Entonces hay que donar nuestra sangre, hay que acudir, que eso es bien importante. Tenemos que donar, doctor, porque hay muchos enfermos. Así es, a veces hasta nosotros los médicos tenemos que ahí ponernos a donar para cubrir las necesidades. Lo hacemos con mucho gusto, pero hay mucha población que sé que a lo mejor por falta de informes, ojalá que ahora con esto que nos ayudan muchísimo, podamos tener más, que vengan más a donar, por favor. Pues lo vamos a seguir invitando, ¿qué le parece, doctor? Perfecto, yo con mucho gusto estoy aquí. Perfecto, aquí lo esperamos, nos ponemos de acuerdo para hablar más de esto, de hematología, de trasplantes, de todo, porque se me hace temas muy interesantes que tenemos que darles a conocer a nuestro público. Doctor, si necesitamos platicar con usted, saber más de usted, ¿a qué teléfono nos podemos dirigir? Pues me parece que mis datos van a aparecer ahí en la pantalla, pero tengo un celular de 844-122-1219 o a mi correo que también probablemente por ahí aparezca, rodrigo.gomez19@gmail o en Doctoralia, ahí me pueden encontrar también. Gracias, doctor. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Un gusto. Felicidades. Un aplauso. Con esto vámonos a unos mensajes y regresamos.